Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a la SER. ¿Qué le ha contado Pablo Iglesias de la reunión con Rajoy? ¿Cómo lo vio? Bueno, pues yo creo que era una reunión cordial, quizá precisamente porque se sabía que de ahí no había mucho que sacar. Quiero decir, hay una buena relación, hay una relación fluida en la que pudieron estar conversando, pero precisamente quizá porque era el encuentro que estaba más libre de presión, porque el Partido Popular sabe, lo ha sabido desde siempre, y a nosotros nos enorgullece, que eso esté muy claro, que nuestra puerta es la única en la que no tiene nada que hacer. Si lo que quiere es un apoyo por activo o por pasiva para ser investido, no por ningún tipo de sectarismo, sino porque nos parece que sus políticas son malas para la mayoría de españoles, porque hacen de España un país más desigual y menos democrático, y por tanto quizá precisamente por eso se produce como una reunión más distendida, porque sabe que con nosotros no va a ser investido. 2 campañas electorales, un año con el país paralizado para que al final la izquierda asume menos que la derecha y Rajoy pueda volver a gobernar. ¿Asume una parte de autocrítica en este resultado? Bueno, claro. O sea, yo es que creo que cuando hay un resultado así, si alguien no asume autocrítica, claro que no hemos hecho todo bien. Además, nosotros en nuestra parte hace 2 años no existíamos y por tanto muchas de las cosas que hemos hecho las hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Y eso tanto en el tiempo, si quieres, en el tiempo caliente de las campañas como en el tiempo frío del trabajo parlamentario y del trabajo en las instituciones. Claro, seguramente no lo hemos hecho todo bien, pero yo creo que este Parlamento ya puede anticipar cambios que se produzcan a posteriori. O sea, este Parlamento sí que importa y en este Parlamento ya hay mayorías para cambiar cosas que la sociedad española lleva reivindicando mucho tiempo. ¿Con un gobierno del PP? Incluso si hubiera un gobierno del Partido Popular. ¿Por qué si hubiera? Veo otra alternativa, no existe, ¿no? Bueno, pero de momento no hay gobierno del Partido Popular y por tanto creo que hay que no respetar los plazos por una obsesión procedimentalista, sino respetar los plazos para que la responsabilidad primero la tiene Rajoy y por tanto Rajoy tiene que intentar formar gobierno. Si no lo forma, se abren otras opciones, pero incluso aunque lo formara, forma un gobierno que depende del Parlamento, que no puede tratar al Parlamento solo como una correa de transmisión, sino que tiene que negociar y en el Parlamento hay mayorías alternativas, no sé, para que la ley de educación no sea una hecha en contra de los maestros y las asociaciones de padres, para derogar la ley Mordaza o para derogar las reformas laborales que han traído más precariedad al empleo. Eso se puede hacer ya incluso con este Parlamento, que no es, en mi opinión, ni tan avanzado como nos gustaría, pero que tampoco es un Parlamento que nos regresa a 2011 o a 2012. Es un Parlamento de transición. Pero no hay mayoría para gobernar, porque me dice que hay mayoría para derogar leyes o matizar leyes del Partido Popular. ¿Hay alternativa para gobernar, como dicen ustedes, o como dijo ayer Pablo Iglesias, al Partido Popular? Yo creo que si hay voluntad política, en realidad el mapa ha cambiado, pero en lo sustancial se parece también al del 20 de diciembre. Si hay voluntad política, puede haber un gobierno alternativo al del Partido Popular. Siempre que aceptemos que ahora, en este tiempo de interín, entre el declive de los partidos tradicionales y el auge más matizado, o en este caso ralentizado, de lo que nos gustaría, de las formaciones nuevas, formar gobierno no es que te den un cheque en blanco y tranquilidad para 4 años, sino que ahora formar un gobierno es que te den los números para ser investido y después ir negociando durante la legislatura. Yo creo que hay números alternativos, pero que pasen en primer lugar porque todo el mundo se mantenga firme a lo que ha dicho durante la campaña y no le dé ni el sí ni la abstención a Mariano Rajoy. Si eso es así, se abre un segundo tiempo y en ese segundo tiempo hay que ver otras opciones, pero para eso primero hay que mantenerse firme. Ciudadanos a cambio de nada ya ha dado una abstención, sin que el Partido Popular le haya dicho que va a cambiar. Y el Partido Socialista yo creo que efectivamente, no estoy diciendo nada sorprendente, va a sufrir mucha presión dentro y fuera en estos días para que le dé una o algunas abstenciones al Partido Ya no estamos Popular. en campaña, ya podemos hablar de la realidad que se han encontrado ustedes en su convivencia parlamentaria en estos 6 meses. Gobernar no es solo una cuestión de aritmética, ¿no? No es solo que se sume, también es una cuestión de confianza, de complicidad, de un mínimo proyecto común. Esa suma aritmética de la que hablan ustedes, que incluye a la política de recortes y derechas que hizo Convergencia en Cataluña, a Bildu, que está por la autodeterminación de Euskadi, al PSOE, que ha dicho en campaña por activa y por pasiva que con independentistas no, y a ustedes, ¿eso es real para gobernar? Eso es real para posibilitar los números para una investidura, lo cual no significa estar de acuerdo en todo el camino que se va a recorrer, sino permitir que se abra un camino en el que no hay por qué estar de acuerdo en todo. Por ejemplo, Convergencia nunca, pero incluso Esquerra, nunca dijeron que su precio para facilitar una investidura era que ellos eran formaciones políticas independentistas, pero que no le exigían a nadie serlo ni abrir un proceso independentista para facilitar la investidura. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay que ponerse de acuerdo en una parte del trayecto, pero hay una cosa de la que decías que es fundamental. Más allá de los números,
hay que conocerse y hay que tejer complicidades. cogerse el tono. Y es verdad que nosotros somos, creo, francamente outsiders. Es decir, que cuando entramos en el Parlamento no nos conocíamos unos a otros. Y eso quizás hizo que no nos tuviéramos del todo, digamos, ni la confianza ni el tono cogido. Es verdad que los primeros pasos parlamentarios para nosotros, la mesa, el gallinero, digamos, no facilitaron mucho un entendimiento a priori que era necesario, pero que no se facilitó mucho al principio. La sonrisa del destino, la calviva tampoco lo facilitó, ¿no? Muchas cosas seguro tampoco lo facilitaron, y nosotros también hemos hecho autocrítica sobre en qué medida ha habido tonos que quizá no facilitaron todo lo que deberían haber facilitado el entendimiento. Y a esa especie de como de tiempo frío del parlamentarismo que me refería, nosotros nos tenemos que ir acostumbrando. ¿Para qué? Bueno, pues no solo para hacer que 5 millones vibren con nosotros, sino para hacer que los que faltan, que a lo mejor no vibran y no están esperando épica, sino que están esperando el mientras tanto, y que demostremos que somos útiles, pues que se lo demostremos ahora en la institución. Y esa es una tarea por aprender y por desarrollar. Vamos a ir a Podemos enseguida, pero ¿pelearán para que las confluencias tengan grupo propio en esta legislatura? Sí, siempre. Siempre hemos dicho que está complicado en la medida en que el Partido Popular y el Partido Socialista no lo ven. O no son partidarios. Y nosotros siempre hemos dicho que renunciaríamos a todos los recursos extras. No es una cuestión de recursos, es una cuestión de visibilidad política. En Comú Podem, por ejemplo, ha ganado las elecciones en Cataluña y es una fuerza política catalana. Y por tanto el Parlamento debería ser sensible a la diversidad territorial, porque cuando no lo es, creo que cierra las puertas a la integración y facilita a los que dicen, ven, si es que en Madrid no escuchan. Si Rajoy es investido y llega al Congreso la subida del impuesto de sociedades que anuncian y que comprometen con Bruselas, ¿Podemos la va a apoyar? Bueno, es paradójico, porque el Partido Popular decía que no había que hacerlo durante la campaña y nosotros decíamos que sí había que hacerlo. Y lo que vemos luego es que tarde y mal, de una manera desordenada, porque el Partido Popular creo que maneja la política fiscal de manera desordenada, cuando llega una multa de Bruselas, digamos que anticipa una subida de impuestos exclusivamente por la obsesión del déficit, no para obtener recursos para una política económica diferente o para proteger los servicios sociales, sino por la obsesión del déficit, que recordemos tiene que ver con una multa que nos pone Europa por haber incumplido, por haber escondido déficit debajo de la alfombra. A nosotros nos parece que hay que hacer una política fiscal más exigente con los que más tienen, pero no una suma de regalos compensatorios que vayan tarde y mal corriendo detrás de las multas que nos pone Bruselas. O sea, que si llega tal y como lo anunció ayer de Guindos, ¿votarían a favor o en contra? Bueno, porque va a llegar así si es que gobiernan. Claro, nosotros le diríamos que hay que hacer, que esto tiene que entrar dentro de un paquete fiscal general que haga pagar más a quien más tiene, y no solo, pero y sobre todo para qué. Y el para qué es no solo para la obsesión del déficit, que es como si a ti te asfixian y luego te multan por no poder respirar. Eso está claro, pero como luego se votan leyes concretas, propuestas concretas, Estamos de acuerdo con que pague más quien más tiene. O sea, que la apoyarían en cualquier caso. ¿Va a ir Podemos con Izquierda Unida y con En Marea a las elecciones gallegas? Eso lo tienen que decidir las fuerzas políticas gallegas, pero En Marea ha concurrido ya a 2 elecciones. Es una experiencia que además viene del municipalismo en Galicia y que ganó buena parte de las alcaldías de las ciudades más grandes en Galicia, y por tanto lo tendrán que decidir, pero a priori se ha ido consolidando un polo electoral En Marea en Galicia que es referencia y que yo creo que puede ser alternativa, con un acuerdo con el Partido Socialista posterior, digamos, al gobierno del Partido Popular. Así que en principio todo apunta a que sí. No es una decisión que tome yo, pero en principio sí. ¿Ha destituido la Secretaría General a 3 miembros de la dirección esta semana en Galicia? Sí, y yo creo que es una mala noticia. En fin, estas son cosas que tiene que tomar la decisión gallega, pero yo creo que es una mala noticia. Cuando hay diferencias, lo que hay que hacer es sentarse y llegar a un término medio o acordarlas. Y sobre todo cuando se está en vísperas de una cita tan importante para los gallegos. Me parece que ahí no ha tenido tino. Hemos apuntado algo sobre qué ha pasado en este tiempo. Yo creo que hablemos de futuro, pero del milagro de pasar de la nada a 5 millones de votos en 2 años al milagro de perder 1 millón de votos en 6 meses, ¿qué conclusión saca Íñigo Errejón? Que nosotros tenemos que demostrar que ya no somos una formación política fruto de la crisis o de la excepción, la sorpresa Podemos. Eso ha existido y ha marcado la política española durante 2 años. Ahora tenemos que mostrar que incluso cuando se acaba la situación de excepción, somos una fuerza política con capacidad de marcar el rumbo de un país que puede venir o de un país alternativo. Y que hay una parte de la gente que desde el 20 de diciembre se ha podido ir descolgando. No ha votado por otras formaciones, pero se ha quedado en casa. Desgastada por la repetición de elecciones, o cansada, desgastada por el ciclo parlamentario en el que no conseguimos un acuerdo, y en fin, que
no ha elegido otras opciones, pero ha decidido que esta vez no acompañaba para una aceleración de los cambios. Bueno, pues hay que trabajar para volver a seducirlos. Ustedes llamaron a eso en los informes que presentaron al Consejo Ciudadano del fin de semana, a su máximo órgano entre asambleas, llamaron a eso de la legislatura la gestión del trabajo parlamentario, que les había penalizado. La gestión del trabajo parlamentario en una legislatura como esta solo la visualizó Pablo Iglesias. ¿Es un eufemismo para decir que la gestión de Pablo Iglesias penalizó a Podemos? No, porque en realidad asumimos colectivamente el tránsito que hemos hecho y no nos parece tanto una cuestión de nombres como una cuestión del trabajo realizado, que no es solo, digamos, las declaraciones, que es el conjunto de nuestro paso. Veníamos del tiempo acelerado de las campañas y de repente entramos en otro modo de hacer política. Y durante ese tránsito es posible que la repetición de elecciones, en vez de haber sido leída por una parte de la ciudadanía española como, bueno, pues vamos a un desempate y eso no es nada malo, yo creo que eso ha sido así seguramente para los españoles, digamos, de 45 para abajo o de una generación, de las generaciones más jóvenes, pero ha habido toda una buena parte de nuestro país que lo ha vivido como incertidumbre, como prolongación de la incertidumbre. Y en un momento de prolongación de la incertidumbre ha dicho lo malo conocido. Pero no solo, también como frustración de las expectativas. Parece Sí. un hecho que la regeneración democrática en España no va a ser cosa de un solo partido. La pulsión de cambio que en un momento dado, con diferencias y con resultados diferentes, encarnaron ustedes y Podemos, se difuminó inmediatamente después del 20 de diciembre, vetándose unos a otros. ¿Ese veto no ha anulado capital político a ambos? Quizás, yo creo que ha anulado más la parte de las expectativas de que hubiera un gobierno de cambio que quizá ha anulado o desgastado. Un gobierno de cambio que finalmente no se produjera. Porque hay, cuando la gente, y es normal, cuando la gente vota, yo creo que se expresan dos cosas. Por una parte, uno vota su opción preferida, pero al día siguiente esas opciones tienen que comprometerse y llegar a términos medios. Con Ciudadanos, en una legislatura marcada por las cuestiones de regeneración institucional, nos habríamos podido entender seguramente de manera más fácil. Ahora bien, en una legislatura que está marcada por las cuestiones, digamos, de la agenda social y económica, nos es mucho más complicado. Digamos que sobre un eje es más fácil entenderse, sobre el eje social y económico, en el que Ciudadanos apostaba claramente por una política más cercana al PP, a nosotros nos era más difícil. En la percepción ciudadana iban en el mismo, Paquete lo sabe muy bien, ¿eh? Bueno, pero cuando luego tienes que hacer políticas, es verdad que seguramente para transformar la ley electoral o el Senado nos podríamos, o no sé, la televisión española o la regulación de la financiación de los partidos políticos, quizá nos podríamos poner de acuerdo, pero cuando hablábamos de defensa del empleo con derechos, cuando hablábamos de impuestos o cuando hablábamos de política económica, resulta que Ciudadanos empujaba exactamente en el sentido contrario de lo que nosotros entendíamos por un país ¿Pero han más aprendido justo. algo de eso? ¿Estarían dispuestos a entenderse con gente que está en sus antípodas ideológicas en algunos aspectos, pero en otros coinciden? Sí, Bueno, eso... yo tengo que decir que yo en el Parlamento lo hago, ya lo he empezado a hacer y antes, en el trabajo de portavoz, y todos los de Podemos lo hacemos permanentemente, pero incluso con el Partido Popular, no para formar gobierno, claro, pero para sacar cosas adelante. Para la Comisión Anticorrupción la sacamos incluso con el Partido Popular. Yo creo que al principio se resistía la Comisión de Investigación contra la Corrupción y al final incluso acordó. Yo creo que claro que sacamos cosas. No creo que sea del todo... Yo no digo gobernar, digo permitir que gobierne. Por ejemplo, estaríamos ahora con un gobierno de Pedro Sánchez, estaría Rajoy haciendo su propia regeneración en su partido, estaríamos hablando en este momento de cómo sería un curso sin la LOMCE. Tengo mis dudas. Por ejemplo, con esto último de la LOMCE, cuando llegó al Parlamento, Ciudadanos, a pesar de que lo tenía así acordado con el Partido Socialista, luego dijo que no. Nosotros intuíamos que era mucho más la renuncia que había hecho el PSOE que la renuncia que había hecho Ciudadanos. Es decir, que eso era un gobierno de Rivera presidido por Sánchez, que quien había puesto la impronta intelectual y de políticas era Ciudadanos, que a decir de sus propios dirigentes habían firmado un acuerdo para excluirnos a nosotros e incluir al PP. Es decir, que apuntaba en la dirección contraria de lo que nosotros creíamos. Siempre hubo otra alternativa. Y yo creo que esa alternativa sigue encima de la mesa. Y tenemos que trabajar para hacerla llegar ahora, o si no, para adelantarla en el trabajo parlamentario y para construir las bases para ir generando esa nueva mayoría para los años que vengan adelante. Es verdad que no hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto, pero también es verdad que yo creo que España está inmersa en un proceso de cambio cultural y político que no es reversible. Sí, pero quien lo pasa mal ahora mismo, y son muchos, probablemente hubieran querido que todo el mundo hubiera puesto de su parte... Todo el mundo, hubiera puesto de su parte para que ese cambio fuera más perceptible, ¿no? Más inmediato. Usted lo asumió con disciplina, pero nunca fue partidario de la alianza con Izquierda Unida. Después del resultado, ¿cree que tienen que replanteárselo? Bueno, Porque no era partidario, ¿verdad? yo tenía muchas dudas.
Y después de discusiones, yo la aprobé y la firmé. Es decir, me responsabilizo de aquella decisión porque la tomamos órganos colegiados, la dirección de Podemos, y yo formo parte de la dirección de Podemos, y por tanto es una decisión que asumo. Yo creo que la confluencia no ha funcionado como esperábamos que funcionara. Lo cual no es lo mismo que decir que sea la culpable de ese millón de votos que nos abandonaron o que se quedaron en casa desde el 20 de diciembre. Yo creo que no ha funcionado básicamente porque, digamos, nosotros poníamos 5 millones y Izquierda Unida 1 y la suma no ha dado 6, sino 5. Así que claramente no ha funcionado, pero eso no significa que tenga la culpa. Yo creo que el proceso, digamos, de desgaste hay que asumirlo hay que poner la óptica desde el 20 de diciembre. Ni siquiera le preguntaba quién tenía la culpa, le digo si deben mantenerla. Bueno, creo que es un polo electoral que es muy posible que se mantenga en formas diferentes en las elecciones gallegas. Es posible que en formas diferentes, porque de ahí llevamos mucha más centralidad nosotros, se mantenga en las elecciones vascas y hay que planteárselo. ¿Y en el conjunto del Estado? No es en absoluto descartable. Yo creo que nosotros ¿Descartable que se rompa? No, que se mantenga. Que se mantenga. Ah. Yo creo que puede ser positivo mantenerla y desde luego hay compañeros en Izquierda Unida que han entendido, creo, cuál es el rumbo que hay que seguir y que lo mantienen. Nuestra tarea en todo caso ahora es construir y fortalecer Podemos, que no hemos tenido ni 3 días desde que nacimos, que tiene que ser el motor, digamos, de un polo electoral más amplio de cambio. Nosotros ahora tenemos que trabajar y hacer los deberes en casa y examinar qué ha pasado para que una buena parte de la gente que se ilusionó con nosotros hace 6 meses, pues hace 2 semanas, el 26 de junio, pues no nos acompañara. Y esos son deberes, creo, fundamentalmente nuestros. Ustedes se han conjurado para que las diferencias de criterio que existen en cualquier partido en Podemos no se conviertan en fracturas. Pero claro, esto, a verlas, haylas, ¿no? El cese de Sergio Pascual, por ejemplo, visto el paso del tiempo, ¿qué le parece? Yo creo que yo ahí fui muy elocuente. ¿Y ahora? Mantengo mi misma posición. ¿Cuál es? Que es que yo no estuve de acuerdo, que no creía que algunos de los problemas organizativos de Podemos tuvieran nombre propio, que creía que se debían a dinámicas organizativas que habíamos elegido todos. Por ejemplo, la de construir una formación que corriera mucho, que tuviera mucha capacidad de dar la batalla electoral, pero que por tanto descuidara un trabajo más pausado en el territorio, porque creo que eran casi, digamos, las imposiciones del momento y de los ritmos. Eso provocó tensiones en la organización y esas tensiones creo que más que nombre propio tenían una causa política y colectiva. Yo dije que no me parecía bien, pero dije también que mantenía mi lealtad al proyecto y al resto de compañeros con los que hacíamos camino. Cuando critican el tono, critican el tono de muchos de los comportamientos de Podemos y particularmente de Pablo Iglesias a lo largo de estos 6 meses, ¿usted incluiría, lo digo porque él ha asumido la autocrítica esa, la del tono, ¿usted incluiría ahí las maneras en que cesaron a Sergio Pascual? Bueno, yo no sé cómo se hace eso, o si se puede hacer de otra forma. Yo creo que yo no estuve de acuerdo y lo dije con la decisión. Luego ya la cuestión del tono o de las maneras me parece que igual es secundario. ¿Hay riesgo de fractura? No. ¿En Podemos? A nosotros eso nos lo han, no en esta pregunta, pero digo que ha sobrevolado, nos lo han recetado como 5 o 6 veces en 2 añitos desde que nacimos. Y yo creo que no. Lo que pasa es que nosotros discutimos en serio. Discutir en serio no significa que nos peleemos, significa que no salimos todos del mismo sitio y tenemos diferentes criterios y mucha lealtad política y personal para caminar juntos. Pero es verdad que cuando no estamos de acuerdo en las cosas, lo decimos. Y tenemos que hacer, ahora que ya no hay si no hay campañas, ahora que viene un tiempo como más relajado, creo que hay que hacer una cierta pedagogía para explicar que los partidos políticos que discuten en serio manifiestan a veces que no siempre están de acuerdo en todo y que tenemos que ser capaces de explicar que eso puede ser compatible con caminar juntos. Digamos, la máxima lealtad orgánica con pluralidad a la hora de discutir, pero no vamos juntos. ¿Usted cree que repetir elecciones sería terrible para este país? Malo, ¿no? Yo creo que sería malo. No sé si para este país, pero yo creo que el sistema democrático español tiene buena salud. Es decir, no es que vaya a haber un cataclismo. Lo que sí que podría aumentar son las cotas de desencanto de una parte de la ciudadanía. Y por tanto retrocederíamos en una conquista cultural fundamental desde el 15M del 2011, que es que mucha gente que vivía de espaldas a la política haya recuperado el interés, que es fundamental para que haya cambio. Y a situaciones diferentes hay que dar respuestas distintas. Cuando haya situaciones diferentes. No, le digo porque si no se quieren elecciones anticipadas, si a lo largo de esta conversación hemos hablado que es verdad que falta complicidad, que falta cercanía entre la suma aritmética alternativa a Rajoy. ¿La salida de eso qué es? Que alguien se abstenga. Probablemente el PSOE. Si tiene que gobernar, si se asume que tiene que gobernar Rajoy, yo creo que el PSOE va a tener mucha presión para abstenerse. Y si el PSOE se mantiene firme y no se abstiene, al día siguiente se abre otra posibilidad, porque siguen dando los números para un gobierno de signo diferente.
No, me lo había sugerido su respuesta esa de si como no va a haber elecciones, bueno, si no las hay, ¿no? Porque yo casi la descarta. he aprendido ya en realidad a no descartar ninguna posibilidad Ya, porque ya, estos últimos 4 ya. meses han sido muy, muy intensos. Yo creo que no las va a haber, pero creo que hoy en día está todo encima de la mesa. Sobre todo porque una cosa es el ritmo que lleva el país y otra cosa es el ritmo que lleva Rajoy, que se ha reunido con creo ahora dentro de un rato se reúne con Pedro Sánchez y que todavía no ha explicado a nadie exactamente, además de buscar culpables y de regañar a los demás para que no le den los apoyos, proponer cosas. Que está bien buscar culpables, pero yo le he oído decir qué va a pasar si no le apoyan y culpabilizar a unos partidos y a otros, pero no le he oído decir una sola cosa que ofrezca para que le apoyen. Y creo que ahí el Partido Popular se equivoca de orden. O sea, que en el parlamentarismo siempre repiten, hemos ganado las elecciones. Es verdad, pero en el parlamentarismo no gobierna quien gana las elecciones. Gobierna quien, además de ganar las elecciones, o incluso sin haberla ganado, consigue apoyos mayoritarios. ¿Cómo les va a condicionar su tarea de oposición, la experiencia, esa gestión deficiente de la vida parlamentaria en esta legislatura? Bueno, pues como una tarea yo creo apasionante de la que hay que aprender. Nosotros tenemos que ser a la vez dos cosas que a lo mejor no son fáciles, que es representar el horizonte de un país mejor posible, pero ese horizonte está en el horizonte, valga la redundancia. Pero en el mientras tanto, demostrar ser útiles, tener capacidad de ir avanzando algunas de las cosas que deseamos para nuestro país. Eso tiene que ver también siempre con una tensión entre lo que avanzas y lo que negocias. Y nosotros tenemos que ser las dos cosas. Veníamos de un Podemos que solo corría. Y ahora tenemos que ser un Podemos que corre y que abre brecha, pero que al mismo tiempo, semana a semana, es capaz de garantizar que es útil para ir empujando modestamente algunos de los cambios que tienen que venir. Ese Podemos nuevo, que va a pasar de ser partisanos a ejército regular, sí. ¿Será socialdemócrata? ¿Será populista, entendiendo por populismo algunos regímenes latinoamericanos, ¿no? ¿Será una alianza entre comunistas y socialdemócratas? ¿Qué será? ¿Qué proyecto le va a proponer a este país ese ejército regular? Yo creo que la mayor parte de esas etiquetas definen poco en realidad lo que se puede hacer hoy en España. Será una formación que defienda la soberanía popular, que defienda la distribución de la riqueza, que defienda la justicia social y la regeneración democrática en España, que nosotros entendemos por un planteamiento profundamente patriótico. ¿De izquierdas o de derechas o...? Aprendimos desde el 15M que era mucho más radical y mucho más transformador defender a los de abajo que defender a los que se agrupaban con una etiqueta en torno al eje izquierda-derecha. Y recordamos que aquel fue el movimiento que empezó a abrir la posibilidad de cambio político en España. El debate de las etiquetas es interesante, pero yo creo que es más interesante el debate de cómo somos capaces de construir una mayoría popular nueva que se ponga al servicio de la gente que peor lo pasa. Y que en esas estamos. Y ahí yo entiendo que, digamos, que puede haber mucho debate sobre qué términos le ponemos, pero que ese debate a menudo encierra más de lo que abre. En fin, que creo que tiene más sentido que nos pongamos a trabajar, estamos ya en ello, digamos, sobre cómo se puede hacer, construir una herramienta que sea útil para la gente que más se ha tenido que apretar el cinturón y que sea útil para hacer políticas más justas para la mayoría. Y después, digamos, cada uno que le ponga las etiquetas que quiera. También a una buena parte de esas etiquetas le han caído encima muchos años. Yo creo que para una buena parte de la sociedad española han dejado de evocar cosas como inmediatamente tangibles. Y para hacer eso, ¿será más importante la gestión vertical tradicional de un partido o la importancia de los círculos? Claro. Te voy a decir una respuesta que es trampa, que es combinarlas. Ya. Pues no me la diga. No, quiero Haga decir, el esfuerzo. Porque eso lo difícil es hacerlo. Digo, sobre el papel es fácil y decir, hay que combinar una dimensión horizontal de participación y de construcción de poder desde abajo con una dimensión vertical que no solo escuche, sino que proponga. Y hay que combinar esas dos dimensiones. O que cese, ¿no? Porque a Sergio Pascual no se consultó a los círculos, había que cargarse. Ah, bueno, sí, una dirección toma decisiones y es verdad que no siempre las consulta. Ahora bien, ¿cómo se conjugan esas dos cosas? Creo que en realidad no hay solución teórica, eso se hace en el día a día. Y ponerse solo en un polo o en el otro sirve en términos estéticos, porque queda mejor, pero en realidad tenemos que hacer las dos cosas, la labor de dirección, o sea, de proponer metas, y la labor de construir poder por abajo, porque solo ganando las elecciones no se cambia un país, pero sin ganarlas tampoco. Vamos a terminar. ¿Usted cómo se explica que hombres jóvenes educados en la España democrática cometan una violación en grupo, la agraven, como ha ocurrido en Pamplona? ¿Cómo se explica los múltiples abusos que se han denunciado por hombres que han compartido, lo decía ayer, pupitres, sueños y aspiraciones
con chicas educadas en igualdad? Te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque no ha salido en campaña, no ha salido una sola vez en campaña. Sale poco el feminismo en la campaña de Podemos. Y en campaña en general. Es verdad que cuando estás en un debate en televisión y los temas están regulados, o cuando estás en una entrevista y los temas son los que son, no sale mucho. Y te agradezco mucho que me la hagas. Yo creo que pasan dos cosas. Por una parte hay una cosa, y empiezo por lo bueno, que nos tenemos que felicitar. Yo no creo que haya más agresiones ahora. Creo que el movimiento feminista ha sido capaz y ha conseguido, en San Fermines y en Navarra, pero en toda España, ha sido capaz de conseguir que cada vez que ocurra ya sea un motivo de alarma y de escarnio. Igual que antes los desahucios ocurrían en silencio y no eran un drama, y ahora cuando ocurren los contamos y nos parece una vergüenza, cada agresión machista y cada violación ahora salen las noticias y nos parece motivo de escándalo. Y está bien que sea así, eso es una conquista del feminismo. Y en segundo lugar yo diría que, porque banalizamos muy a menudo, o sea, yo creo que tenemos una cultura y un sentido común que no penaliza lo suficiente todo ese conjunto, esos peldaños de agresiones sexistas que no son violación pero que acaban en violación, y por tanto que tenemos que ser mucho más exigentes y mucho más intransigentes, seguramente desde pequeños y desde los pupitres, para muchas conductas que no son una violación, pero que constituyen peldaños que van escalando hasta la banalización de la violencia sobre las mujeres, que acaba en que 5 hombres de fiesta encierran a una mujer en un portal y la agreden. Usted es muy activo en las redes sociales. ¿Qué explicación le encuentra a esa violencia verbal que vemos sobre la muerte de un torero, de Víctor Barrio, pero también sobre las víctimas de la violencia machista? Sobre todo, yo creo que las redes sacan lo mejor y lo peor, porque son públicas y anónimas a la vez. Es decir, tú dices una cosa en el espacio público sin responsabilizarte de lo que dices. Son como la gente que amparada en el coche, en los atascos, dice barbaridades que a lo mejor no diría caminando por la calle. Yo creo que despiertan un sentimiento similar. ¿Ha leído lo del torero? Lo de la catarata de insultos, sí. Y algo más o menos. ¿Sobre eso exactamente qué opina? Que es una barbaridad. Yo soy contrario a los toros, pero es una barbaridad que cuando cuando se muere un torero, o a su mujer o a su familia, me parece una barbaridad. Con independencia de lo que uno piense sobre los toros, pero que es una barbaridad. Íñigo Errejón, gracias por estar en la SER. Buenos días. Muchísimas gracias a ti. Chao.